Acá estoy con Fernando Fracchelli. El momento de parar un poco con la noticia y pensarla. Y sobre todo cuando se trata de presentar un libro. Claro, y tenemos que irnos al año 1991 y tenemos que irnos a un secuestro y tenemos que irnos a una banda conocida como la Banda de los Comisarios. Sí, señor. Y tenemos que hablar del libro. Ni más ni menos que el secuestro del quien es ahora el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Es Natalia Niviensky-Viat. Está con nosotros. Natalia, un placer tenerte. Ay, un placer. De las para noticias mí, internacionales al Noti de la mañana, aquí en TV Pública. ¿Todo bien? Un honor. Sí, sí, disfrutando un poco el libro porque estoy contenta con ello y creo que quienes lo leen dicen que se ajusta a los hechos. Bien, eso es Nada importantísimo. mejor que para un periodista eso que andar justificando lo que no es. Así que estoy muy contenta y además es un libro que hice con mucha pasión. Un secuestro que le cambió la vida, claramente, al hombre que hoy es nuestro presidente. ¿Cómo te ocurrió escribir sobre este tema? Yo estaba siguiendo, te digo la verdad, trabajando en una nota sobre Karina Rabolini y se me ocurrió hacer un libro sobre ella, si era primera dama, o también estaba observando a la Juliana Aguada y ver con quién trabajaba, avanzaba sobre eso y la verdad decía, ay, qué horror, no quiero meterme en la vida privada de nadie. Era eso, dije, ¿para qué me metí en eso? ¿Para qué me metí en eso? Entonces, lo que hacía era mirar mucho, escuchaba mucho el discurso de las campañas y escuché reiteradamente a Mauricio Macri hablar del ataúd, del ataúd, del ataúd. Y por alguna situación de chica pensé qué horror o qué espanto o cómo estaría uno metida en un cajón durante ese tiempo y cómo uno pone al máximo su capacidad de supervivencia. Mauricio Macri estuvo con casi media hora, un poquito más, encerrado en un cajón desde en aquella noche que lo levantan, 24 de agosto de 1991, 25 años ahora, cuando lo levantan de aquí, de la puerta de casi de Canal, era ATC entonces, él vivía en su departamento de divorciado en Tagle Figueroa Alcorta, o sea, aquí a metros, vuelta, sí. Y cuando lo levantan, le hacen ese mecanismo de pinza, lo derrumban, lo agarran por atrás, le dan alguno que otro golpe, y se lo llevan metido en un cajón con tapa cerrada y el secuestrador, uno de los secuestradores sentado arriba de ese cajón. Entonces me quedé muchísimo con esa imagen y después de la primera vuelta electoral, en una fiesta de revista Eñe, me encuentro con uno de los editores y le digo, si no sale este libro, sale este. Y él le encantó. Porque además en esos días vi que se cumplían los 25 años, me empecé a enganchar verdaderamente con qué había pasado detrás de ese secuestro, porque Mauricio Macri no hablaba del secuestro, no habló más que en campaña, porque los periodistas le preguntaban, y yo sentía que él no hacía de ese secuestro, de esa parte tan horrible de la vida, y que sí le cambió la vida, definitivamente un mito de origen, ¿no? Él trabajaba sobre la presidencia de Boca permanentemente, y en cambio Scioli hacía de su tragedia en el río, la pérdida del brazo, permanentemente la lucha. Entonces lo que él leía era que Macri no se victimizaba con el secuestro. Natalia, y a partir de todo lo que vos estás contando, se conocen declaraciones de uno de los integrantes de la banda, sí, del Turco Ahmet, un ex subcomisario que fue condenado y que termina elogiándolo a Mauricio Macri. Hasta dice que lo votó en las últimas elecciones. Sí. Yo quise hablar con él, lo visité en su casa de la calle Constitución. Montserrat, curiosamente, vive en un lugar muy humilde para el nivel de dinero que se ha cobrado. Ha pasado por la cárcel. Ahmet, su hermano, se suicidó, lo suicidaron después del secuestro de Mauricio Macri. A mí me gustaría que Ahmet hable del secuestro y no de lo que piensa políticamente. No le hace un favor a nadie que diga eso, alguien que tiene que justificar su vida delictiva. Quiero decir, yo quería que él hablara de eso y no de a quién votó. Él es un hombre que militó en el Partido Nacionalista de Acef, el diputado Acef, hoy creo que Frente Renovador. Tuvo una militancia activa, pero como policía, y él incluso justificó la noche del secuestro que no estaba físicamente, él no participó físicamente del secuestro de Mauricio Macri porque estaba en un meeting, en una cena con la gente del Partido Nacionalista. De hecho, Acef, bueno, sí, Acef era parte de ese grupo,
pero no tiene nada que ver con el secuestro de Macri, pero el turco Ahmed, en sus misivas al padre de Mauricio Macri, a Franco, hace proclamas políticas, inclusive porque él tenía como esa parte de la banda de los comisarios, reflejaba algún tipo de disgusto por no haber sido reconocidos en lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión, es decir, la represión de Estado de parte de los policías. Él estuvo en lo que era la coordinadora federal y demás, que fue donde Moreno al 1400 en aquel entonces participó del secuestro, primer secuestro de Osvaldo Sivak, del banquero Osvaldo Sivak, y estuvo en prisión con Guglielminetti, ¿se acuerdan? Del represor Sí, Guglielminetti, claro. También participante de la banda de Aníbal Gordon, que secuestra a Osvaldo Sivak por segunda vez y lo asesinan. Entonces, la verdad que saber su voto o no, sí, a mí no me Natalia, también lo que me mucho. parece que se ve es cuánto tiempo la democracia argentina tuvo que convivir con todo lo que dejó la dictadura militar. Esta banda no fue una banda común que se formó al azar y terminó secuestrando en ese momento al empresario Mauricio Macri, hoy presidente de la Nación. Sí. Este es el último golpe que da esta banda, que le llaman la banda de los comisarios, pero en realidad estaba integrada por oficiales y suboficiales, ¿sí? Y también algún civil, el hermano de Ahmed. Ellos tenían un profundo pasar delictivo. La mayoría de estos secuestradores tenían ya participación. La línea que yo encuentro es la participación en el secuestro de la chica Wertheim, de Karina Wertheim, que tenía 15 años, en Epstein, un reconocido joyero, Julio Doc, que era un conocido empresario hotelero, Sergio Meyer también, cuyo secuestro luego se empieza a resolver y aclarar después del secuestro de Mauricio Macri, porque ambos tienen un patrón común muy parecido en los secuestros. Estuvieron en la casona de Garay al 2800, pero ya en el 78 seguramente Karina Wertheim estuvo ahí o en algún lugar muy similar. Ninguno de los secuestrados que yo encontré de estos, salvo Aldan Klatterbach, que en algún punto se conecta también con el secuestro de Mauricio Macri, y todos son también, los secuestradores son participantes, mano de obra desocupada, tienen, digamos, un patrón común, es que los secuestrados no han hecho denuncias policiales o no iniciaron querella. Por lo general, incluyendo a Mauricio Macri, lo que encuentro es que muchos tenían mucho miedo después del secuestro, quedan muy traumados y además, como previo al secuestro hay un trabajo de inteligencia descomunal sobre sus vidas, es un capítulo de las vidas de estas víctimas que prefieren más bien olvidar. Natalia escribió mucho sobre Malvinas, Lágrimas de hielo, me encantó ese libro, me encantó. Kelpers también, y esta vez trabaja con la investigación sobre ni más ni menos que el presidente de la Nación en un momento que le cambió la vida. Es muy apasionante ver cómo reacciona la familia, cómo fue el antes, el después, pagar el o pagar empresario. Era pagar o pagar. Y qué pasa en esa familia. Bueno, está todo acá en este libro. Genial, Natalia, te deseamos lo mejor y es levantar el velo sobre otra cosa importante para nuestro país y nuestro presidente, en definitiva. Un gusto. Gracias. Gracias a usted.